colocan los audífonos. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días. Bueno, esperemos un momentico que entren todos y ya comenzamos. Bueno, listo, chicos. Entonces los invito a todos por el momento a dejar el micrófono en silencio y comenzamos. A medida que los llame, pues me van diciendo presente, pues para tener control de quienes están asistiendo a la tutoría virtual. Entonces tengo en mi grupo 14 personas, de los cuales son, entonces me van diciendo presente. Zorro Bello Andrés Alexis. No está. Cómbita Espinosa Carlos Andrés. No está. Gómez Pedro Manuel. Presente. Listo. Lizarazo Vega Miguel Antonio. López Cárdenas Elmer. Masmela Vargas John Jairo. Presente. Parra Molano Carlos Andrés. Porras Montañez Fabio.
Rodríguez Fonseca, Johan Camilo. Rodríguez González, John Jairo. Presente. Salas Villarba, Johan Mauricio. Presente. Sanabria Pineda, Oscar Yesid. Y Vargas Espinosa, César Hernando. Presente. Listo. Entonces, ¿alguno no nombré de casualidad o todos? Perfecto. Entonces, contamos con 6 estudiantes. Ustedes dirán por qué dice Manuel Ricardo, ¿cierto? Lo que pasa es que como aún todos no tenemos licencia, entonces los del área general nos toca, y dependiendo de cada área también de asignación, nos toca compartir la licencia. Entonces tenemos la licencia del profe Manuel, mientras a cada uno nos dan una licencia de Zoom. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, pues les va a aparecer Manuel Ricardo como si estuviera él. Bueno. Para la semana entonces de hoy, la semana 1, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué han hecho ustedes, chicos? Los escucho, a ver, de a uno. Según lo que han, lo de las instrucciones según las instrucciones de cada guía. ¿Alguno? ¿Qué han hecho hasta el momento? No todos a la vez. Ya uno en uno. No me diga que me toca por dedocracia. Empecemos entonces con Pedro Gómez. A ver, Pedro, ¿qué tocaba hacer para ahorita? La profe, pues, que tenga entendido, leyendo las lecturas unidas, ¿no? Y después de eso, pues toca enviarle una o dos diapositivas a su programa para poder participar, pues, en conferencia. Creo que tienes como el micrófono, se te escucha cortado. A ver, empecemos otra vez con Johanna Villalba. Bueno, pues yo he Ujú, leído un poquito sí, sobre los conceptos pedagógicos alemanes en la ujú, educación colombiana sí. y he adelantado un poquito sobre eso. ¿Y qué nos puedes comentar sobre eso, de lo que lo has leído? Eh, pues que da como objetivo primordial sustentar la relación colombo-alemana en su espacio de intercambio tolerante y abierto a las transformaciones, incluyente y multicultural, tomando en Ujú, cuenta la sociedad de ambos países y su contribución a la pedagogía. sí, Y ya eso, o sea, eso es como lo que he concluido hasta lo que he leído. ok. Bueno, estoy mirando efectivamente el foro de presentación que se supone que ya debería estar, y hasta el momento solo ha participado Pedro Manuel y César Hernando. Entonces recuerden que esa actividad ya es, de cierta forma ya van atrasados, porque eso es lo que tenían que hacer la semana pasada, los que hacen falta, ¿no? Entonces, por favor, les recuerdo nuevamente, no se dejen atrasar, porque por actividades como esta les pueden, muy sencillas, porque simplemente colocar su foro de presentación, su nombre, su edad, sus expectativas, pues les puede ir disminuyendo de pronto su calificación. Entonces tengan en cuenta que esto también hace parte de esta unidad, el foro de presentación. Entonces no lo descuiden. En cuanto al material, espero que ya lo hayan vislumbrado, que eso hacía parte también, el calendario académico, la guía de aprendizaje, la plantilla. Recuerden que así deben presentar sus trabajos, la plantilla con las normas APA, la plantilla de PowerPoint y las normas APA. También tienen un video de presentación de la asignatura, que espero que ya lo hayan visto para que estén más ubicados en la temática. Entonces, ya ingresando a la unidad 1, efectivamente, entonces vamos a trabajar sobre parte de los orígenes de la universidad en Boyacá, y esto quiere decir como la historia, los signos, los símbolos, misión y visión institucional de nuestra universidad.
A su vez también se hace como una lectura introductoria sobre lo que nos estaba diciendo Johan sobre las misiones alemanas. Entonces, recordemos que en lo que, pues para ubicarnos más según estas lecturas, entonces que las misiones alemanas fueron un grupo de exactamente tres grupos que periódicamente asistían a Alemania acá y duraban un tiempo aproximado entre 7 y 10 años. Estas misiones alemanas tuvieron un papel muy importante porque su objetivo fue transformar la educación en Colombia, ¿sí? Sobre todo empezaron con los más pequeñitos, como me imagino que han estado leyendo. Estas misiones alemanas pues fueron muy importantes porque en estas épocas que ya les vamos a mencionar, en Colombia tenía una educación muy baja, no era considerada muy buena educación. Entonces, este grupo de docentes fueron a Alemania a instruirse durante este tiempo, mirar, observar cómo era el proceso de educación allí y tratar de copiar o hacer algo similar o un modelo nuevo de educación. Entonces, la influencia que tuvieron estas misiones pedagógicas alemanas y sus educadores en las políticas educativas y fueron una prioridad gubernamental en ese proceso y en esa época, en la toma de decisiones en la educación en Colombia. Entonces, ustedes se preguntarán a partir de qué año. Esto ocurrió a partir del año de 1870. Se fijaron reflejadas en la inclusión de la ciencia, las finanzas, las artes y la educación. Entonces, como que en estos aspectos, vuelvo y repito, en las ciencias, en la finanza, en las artes y en la educación, se dio como este espacio, este momento para que el grupo de colombianos que fue a Alemania, pues estuviera más pendiente de estas asignaturas o de estos componentes. Así lo confirmó pues un profesor o un rector de la Universidad de Heidelberg durante su conferencia en un salón de proyecciones. Entonces el profesor de lingüística alemana y didáctica de la lengua reflexionó sobre el impacto de las 3 misiones pedagógicas alemanas que llegaron a Colombia. Entonces, entre 1870 y 1975, haciendo énfasis en los modelos pedagógicos, la creación de las instituciones y la visión de la formación pública de los colombianos a un nivel más educativo. Entonces, estas 3 misiones alemanas fueron invitadas y contratadas, hicieron parte de una circulación de ideas sobre la educación a nivel global, pero no tuvieron un plan maestro que esa fue como una falla que se ha criticado, ¿sí? Entonces, como que simplemente fueron allá, observaron, pero no realizaron un plan paso a paso que hubiera sido un objetivo para que hubiera funcionado mucho mejor acá. Entonces fue como una crítica que le hicieron a estas 3 misiones. Bueno, entonces la primera misión pedagógica fue entre 1872 a 1878. Entonces, esta fue la primera, en el 1872. Establecida en el gobierno general de Eustorgio Salgar, generó resoluciones importantes como la obligatoriedad de la educación. Recuerden que pues sobre esta época y que fue un cambio para Colombia, no era obligatorio estudiar, sobre todo hablamos de la parte primaria, ¿sí? Simplemente el que quería hacerlo o el que tenía los recursos o el que podía, ¿sí? Lo hacía y no era obligatorio. Entonces, como ahora de pronto lo vemos que sí es obligatorio y lo marca nuestra Constitución, que los estudiantes que los niños desde pequeños tengan derecho a la educación y se les brinde, tengan o no tengan recursos. Entonces, si no tienen recursos, el Estado tiene que ampararlos para que ellos tengan la obligación, los papás, de inscribirlos a una institución para que puedan empezar a estudiar. Antes, sobre estas épocas de 1872 a 1878, entonces no. Entonces, esto fue como un cambio que se empezó a dar allí. Bueno, la otra fue la obligación de que los docentes
tuvieran formación profesional o recreación de una escuela normal para la formación de profesores. Entonces empezaron a crear las escuelas normales. Recuerden que las escuelas normales que ustedes conocen, sobre todo aquí en Tunja, hay dos, está la normal de varones o la normal Santiago de Tunja, que es precisamente la que queda muy cercana a la UPTC, y también tenemos a la normal femenina Leonor Álvarez Pinzón. Entonces, estas normales empezaron a crear para que, y obviamente en el país hay muchas más, para la formación de que los estudiantes empezaran a crearse o a educarse, no tanto en otras áreas, sino que también en la educación se empezaran a forjar como docentes, ¿sí? Que hubiera como una escuela para formar docentes, ¿sí? No de la nada, porque antes pues la vocación se iba haciendo como algo empírico, ¿sí? Como pues según los conocimientos de cada persona pues iba dictando su asignatura, pero sin ninguna formación. Entonces se vio la necesidad de que los docentes pues se educaran para precisamente ser docentes y empezaron a crearse estas escuelas normales con ese fin. Estas a veces y ahora en la actualidad se ve que estas escuelas llegan normalmente a grado 11, ¿sí? Como todos los colegios, y a ellos se les suma un ciclo complementario que tiene que ver con 12 y 13. Antes, pues sí se les forjaba más como ese camino para que las personas pues fueran hacia la docencia. Ahora es quien lo quiera, quien lo vea, la necesidad o quien le guste forjarse para ser docente, ¿cierto? Formarse para ser docente. Entonces hace estos grados de 11 y 12. Y después pasan a la universidad, bien sea pública, bueno, pública o privada, para empezar a hacer más su carrera de docencia y de pronto enfocarse hacia un área, ¿no? Entonces, recuerden que las escuelas normales solo los forman para ser docentes. Ya en la universidad especifican qué, si a una licenciatura, si de pronto de matemáticas, si ingeniería, ¿sí? Para ser docente de cualquier otro. Bueno, entonces lo importante es haber pasado por estas escuelas normales. Bueno, la segunda misión, esto se hizo durante la primera misión, ¿no? Entonces recordemos que fue entre 1872 y 1878. La siguiente misión o la segunda misión fue en el año 1924 a 1935, casi aproximadamente 10, 11 años duró esta misión. En la que el gobierno del general Pedronel Ospina se enfocó en el carácter político de las ideas impartidas en la escuela y surgió el cambio del rol de la mujer en la educación, incluyendo su formación académica en los grados de bachillerato. Entonces, a veces las mujeres que tenían la oportunidad de estudiar, pues lo hacían hasta primaria y de ahí a veces aún todavía hay docentes que pues ya se han ido forjando obviamente o formando en su experiencia docente, pero ha sido muy empírica, ya que son los maestros que vemos bien viejitos, que ya están que se pensionan. Ellos o ya se pensionaron, tuvieron la mayoría de ellos una formación hasta primaria y algunos hasta bachillerato. De allí que se vio la necesidad de que las personas hicieran su ciclo completo, su bachillerato y entraran a estas escuelas normales para hacer una educación más complementaria en su formación docente. Eso en esta segunda misión. Finalmente, en la tercera misión, que fue de 1965 a 1975, esta sí duró 10 años, el propósito de esta fue en general el de tecnificar la educación de la enseñanza básica primaria y capacitar al personal docente. Entonces, fue ya más un poco más a la parte técnica, a la parte de procedimientos más concretos para que estas personas pudieran precisamente los docentes llamarse docentes, ¿sí? Y empezar a mejorar la educación. Entonces, si se dieron cuenta, siempre el proceso de educación fue algo complejo porque los docentes siempre se formaron desde su experiencia y fue algo voluntario. Siempre tuvo que haber un cambio y estas misiones lo que hicieron fue eso. Dejar esto como implícito en la educación de Colombia de que
realmente para ser docente y para ser estudiante hay que tener unos procesos claros. Entonces, esto fue básicamente lo de las misiones, chicos, de lo que les puedo más o menos resumir y contar. Ya depende de ustedes también de que estén leyendo, de que ahorita sus lecturas las enfoquen un poco más y las aterricen más en fechas para que ese diagrama que tienen que construir, que es la parte final, ¿cierto? Les quede bien. Puntualizar en eso. Entonces, para eso, habían 2 lecturas en la plataforma. Se dejó o se optó en esta semana por dejarla solo una, que se llama Los conceptos básicos. Ya les digo con más precisión cómo se llama la lectura, para que de ahí es donde tengan que agarrarse para empezar a hacer el trabajo de la espina de pescado. Entonces, se llama la lectura Conceptos pedagógicos alemanes en la educación. Entonces, esta es antes tenían una que se llamaba Análisis Pedagógicos Alemanes, algo así. Ahora es Conceptos Pedagógicos Alemanes en la Educación. Esta es la que de ahí es más precisa para que ustedes lean y se instruyan más para que les quede mejor su trabajo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Quisiera escucharlos. ¿Claro todo? Si tienen preguntas, hágalas, es el momento. Yo tengo una pregunta. Sí, La segunda misión fue de 1924 ¿a qué fecha, perdón? la segunda misión, perfecto. Entonces, la segunda misión fue de 1924 a 1935. Vale, y se enfocó en el carácter político, ¿sí? Sí, entonces esta se enfocó en el carácter político, fue hecha por el gobierno del general Pedronelo Ospina y se enfocó en un carácter político de ideas impartidas en la escuela y surgió el cambio del rol de la mujer. Entonces aquí lo que importa más que de esta, digamos, carácter o cambios políticos, surgió como el rol o el papel o la importancia de la mujer en la educación, ¿sí? Recuerden que a veces las mujeres antiguamente teníamos muchas como cosas negadas, prohibidas, ¿sí? Empezando porque no podíamos votar, ¿sí? Porque no se nos tenía en cuenta sino más para la familia, para cosas más del hogar, ¿cierto? Dedicarnos a tener una hogar, construir, casarnos, tener hijos y seres en nuestro mundo, ¿sí? No se nos permitía ni siquiera estudiar. Habían mujeres que solamente, si acaso, sabían leer y escribir. Otras simplemente, netamente se dedicaban al hogar. Entonces, se hubo ese cambio como de incluir también a las mujeres, tanto para que se formaran como profesoras, como para que las niñas las metieran en la parte de educación y empezaran a estudiar. ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Todo claro, César? Profe, qué pena una pregunta. Sí. ¿Dónde están es que no veo las lecturas? Estoy en la plataforma y no las veo. Las lecturas, bien. Entonces les voy a compartir pantalla para que estemos, para que vean todos dónde está. Entonces, las lecturas están acá. Ustedes ingresan a la plataforma, ¿no? Chan, chan, chan. ¿Dónde estás? Me voy a devolver acá. Entonces, están acá en la unidad 1. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Unidad 1, ingresan acá donde dicen la misión y recursos de aprendizaje, ¿no? Les aparece. Y aquí, conceptos
pedagógicos alemanes en la educación. Esta es la lectura que tienen que descargar y de allí empezar a leer y trabajar sobre esto. ¿Listo? ¿Sí te sale? Sí, profe, ahora sí Listo. ya sé cuál Ahí es. está. Como aparecían los otros documentos, estaba confundido. Ok, entonces lo importante es que ya les aparece acá y acá están las demás, ¿no? Entonces está el reconocimiento físico de la universidad, la plataforma estratégica de la universidad más allá de la academia y estos acuerdos. Este acuerdo era la misión, recuerde que la universidad el año pasado, a finales del año pasado, cambió su misión. Entonces, esta era la misión que teníamos hasta el año 2000, que fue desde el 2017 hasta el 2019. Y esta es la nueva misión. Recuerden que es muy importante que la lean las dos para que busquen las diferencias o qué complementó la una de la otra para que les quede mejor nutrido ese diagrama que tienen que hacer. Bueno, entonces a continuación y para que les quede un poco más claro, les voy a mostrar un video sobre precisamente la misión, la visión de la universidad, los símbolos institucionales. Entonces, espérenme un momentico. Les voy a mostrar acá. Listo. Video a la Universidad más allá de la academia. Video. Listo. Entonces les voy a nuevamente aquí a compartir pantalla. Ya están mirando el video de si les compartí pantalla. Sí, ahí sale. Sí. Listo. Entonces prestémosle atención. El objetivo de esta asignatura es fomentar el sentido de pertenencia e identidad de los estudiantes UPTCistas a partir del reconocimiento de la historia institucional y la comprensión de la importancia de la universidad pública en la región y en Colombia. Del mismo modo, incentivar la visión crítica y reflexiva del profesional ante los problemas contemporáneos. Profesora, es que el audio está muy bajito, yo no escucho casi nada. Este es el más... Bien esta unidad, primero tenemos que tener claro está todo el volumen. Esta misión se da en el acuerdo 00 y dice: ¿Ahí mejor? La universidad debe formar profesionales competentes y éticos. Sí, señora. Bueno. Una ciudadanía reflexiva, crítica y solidaria en armonía con la visión humanista de la cultura UPTCista, comprometida con la promoción
promoción del desarrollo y el bienestar social de la región y de la nación. Además dice que la UPTC, a través de su quehacer en docencia, investigación y extensión en los diferentes niveles de formación, pregrado, posgrado y educación continuada, y la pluralidad de saberes existentes, está articulada con las dinámicas del sector productivo, del gobierno nacional, de las entidades territoriales y de la sociedad civil, comprometidos en el marco de la democracia participativa y de la construcción de la paz con la búsqueda del desarrollo humano inclusivo y sostenible. Aparte de eso, tenemos que tener claro cuál es la visión de la UPTC, que dice que en el año 2030, por su desempeño académico, la UPTC se consolidará como una de las mejores universidades públicas de Colombia y de América Latina, resultante de la excelente calidad de la oferta académica multinivel y del compromiso de su comunidad universitaria con las transformaciones sociales, económicas, institucionales, culturales y ambientales en su entorno local, regional y nacional. Asimismo, potenciará la fortaleza de su campus y patrimonio arqueológico, bibliográfico y cultural como eje del bienestar de la comunidad UPTCista. En esta unidad también conoceremos cómo es el organigrama de la UPTC y conoceremos los diferentes símbolos institucionales y su significado. En primer lugar, conoceremos la bandera y explicaremos el significado de sus colores. El negro representa la modestia, discreción de las mujeres, la timidez de nuestros campesinos, el luto o muerte. En el sentido heráldico, el color amarillo ocre simboliza riqueza, soberanía, poder, democracia, constancia, virtud, justicia y esplendor. El color negro simboliza prudencia, obediencia, sabiduría y ciencia. El escudo, según la resolución 0184 del 7 de octubre de 1954, el águila significa el poder y potestad, pues cada integrante que conforma la universidad está bajo la sombra de este prodigioso escudo. Su color amarillo dorado significa luz, paz y rigor. Este color que baña el escudo es en honor al cacique de Gorachacha. También hay 3 ladrillos, que significan proceso de edificación. Cada ladrillo representa respectivamente cierto significado. En otras palabras, lo que conforma la universidad es su edificación permanente. El primer ladrillo representa la patria, la cual debemos llevar en alto. El segundo ladrillo representa ciencia, por cuanto la universidad se identifica profesional, ética y moralmente con el desarrollo intelectual de cada uno de sus integrantes. Y el tercer ladrillo significa virtud, una de las palabras más importantes que debemos tener en cuenta los hijos de la universidad, ya que nos compromete a ser portadores directos de este gran símbolo, debido a que la virtud significa tener disponibilidad y espíritu de un buen estudiante y de ser un excelente profesional. Y por último, encontramos un triángulo equilátero que significa en lengua egipcia poder y energía. Abajo del doble triángulo se encuentra un rombo que carga una especie de heraldo en forma de latín futurus edificamos, que significa en efecto de la ecuación sobre nuestras vidas, planear nuestro futuro en base sólida del conocimiento. El siguiente símbolo que vamos a analizar es el himno de la UPTC. En general, el himno invoca un espíritu de libertad y un anhelo de paz como base para la tranquilidad y el libre desarrollo de nuestras personalidades, resaltando el intelecto y la energía que nuestros jóvenes proyectan para tener un mejor futuro y la sapiencia indiscutible de nuestros maestros, desvelados por formar un profesional integral e investigador útil a una sociedad que cada día nos exige más. El himno de la universidad es obligatorio. Estudiantes de la UPTC, todos nos aprendamos, y estará dentro de esta unidad disponible para que ustedes lo lean y se lo aprendan. Se les recomienda realizar la lectura del material presente en la unidad 1 acerca de la plataforma estratégica de la universidad, consultando el material acerca del significado de los símbolos institucionales. También se les recomienda realizar ejercicios de repaso presentes en el material digital
estudiado hasta el momento para reforzar el aprendizaje. Recuerde también que el tener pertenencia y saber el significado de los símbolos institucionales nos hace mucho más UPTCistas. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. ¿Listo? Entonces, este video, pues lo tenemos o nos deja un poco más claro en nuestros símbolos institucionales. El himno es muy importante que ustedes ahorita que están en primer semestre tengan la oportunidad de repasar ese himno. Ojalá que en la página de YouTube lo encuentran ya más cantadito y todo, para que no lo aprendamos y tengamos ese sentido de pertenencia que debemos tener al ser UPTCistas. Bueno, finalmente les voy a recordar o hacer un recorderis pues de la universidad, la historia, explicarles un poco cómo surgió y ustedes lo van a complementar con las lecturas. Entonces, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es más conocida como la UPTC, es una universidad pública de carácter estatal, ¿cierto? Nacional, sujeta a la inspección y vigilancia por medio de la ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, obviamente de Colombia. Es financiada pues principalmente con recursos del Estado. Entonces recuerde que la universidad tiene el sexto presupuesto nacional para pues obtener estos recursos. Tener el sexto presupuesto implica siempre harta plática y que nosotros como docentes y como estudiantes sepamos valorar. Esto que estamos haciendo le cuesta a la universidad mantener estas licencias. La tutoría pasada que yo di, pues la di con una licencia, digamos, no de la universidad, una licencia que yo bajé de internet. Entonces, lo hice, pero esa limita más el tiempo, o sea, solo si se dieron cuenta duramos como media hora porque pues no nos permitía más. Esta licencia, al ser comprada y pagada por la universidad, pues implica que tenemos derecho a muchas cosas y que los otros como docentes y como estudiantes pues la debemos aprovechar. Desafortunadamente o afortunadamente también por este virus que estamos pasando, nos ha llegado a tomar y utilizar estos recursos que la universidad no son nuevos. Estos ya los tenía hace harto, sino que a veces nosotros como docentes no los habíamos utilizado, ¿sí? O los dejábamos solamente porque nos acostumbramos a lo que la educación siempre nos ha dicho, a lo tradicional, ¿cierto? A estar en un puesto, cada uno escuchando al profesor, en un tablero. Sí, que es importante, sí, que también hace falta, sí, porque pues a veces el contacto humano es importante, porque la transmisión de la información llega mucho mejor, pero también estos recursos son importantes y nos permiten también adquirir un aprendizaje y que no estamos utilizando y sí o sí nos tocó empezarlos a utilizar porque estos recursos pues le cuestan a la universidad. Lo mismo las plataformas, chicos. Espero que en clases de TICS les estén enseñando o les vayan a enseñar cómo se ingresa a la plataforma de la universidad y buscar libros digitales, entrar a bases de datos, porque todo eso ustedes lo tienen. Mayoría de los libros de la universidad que ustedes encuentran allí en físico también están inmersos o están escaneados y digitalizados para que los estudiantes lo puedan descargar, ¿sí? Entonces, recursos son los que tenemos, pero que le cuestan a la universidad y que si nosotros no los utilizamos es plática perdida. Bueno, entonces la universidad, pues su sede principal como tal, ustedes saben que está en la ciudad de Tunja. Es la más importante del departamento Boyacá y una de las más prestigiosas en el estado colombiano por su nivel académico, ascendiendo presencia en 8 departamentos del país. Actualmente la universidad cuenta con una sede central, 3 sedes seccionales, 6 sedes en programas de extensión y 24 centros regionales de educación a distancia en los que funcionan 13 facultades, 77 programas académicos de pregrado, presencial, 24 de pregrado y de 68 de posgrado. Entonces, si se dan cuenta, tenemos bastante
bastante sedes y seccionales. Bueno, un poquito más de la historia de la universidad. Entonces, su creación como universidad oficial se remonta en la Gran Colombia en el siglo XIX, en el que se fue creada la Universidad de Boyacá en 3 de mayo de 1827. No lo vayamos a confundir con la Universidad de Boyacá, la Uniboyacá, sino que antes tenía este nombre, ¿sí? Universidad de Boyacá, o se empezó a formar desde allí. En una etapa posterior surgió una nueva institución, la Escuela Normal Masculina de Tunja, que se consolidó con una filosofía pedagógica que nació de la corriente educativa del naturalismo de la educación con la Escuela de Pestalozzi a partir de 1870. Entonces, si se dan cuenta y como lo relacionamos con la misión alemana, mucho tuvo que forjarse desde las escuelas normales para empezarse a crearse o ir por ese rumbo de universidad, ¿sí? Entonces la escuela normal, en este caso la masculina, fue una de las que empezó como por ese rumbo para empezar a conformar una universidad. Entonces, esta institución pedagógica se unió con la Facultad de Educación de la Universidad Nacional y la Facultad Femenina de Educación de Bogotá, creando la Escuela Normal Superior de Colombia mediante la Ley 21 de febrero de 1936, bajo la dirección inmediata del Gobierno Nacional. En 1950 se creó la universidad ya como tal pedagógica de Colombia, de carácter uniprofesional, siguiendo un modelo alemán, ¿sí ven? Entonces, se sigue ese modelo alemán que fue poco a poco y que obviamente también, pues, lo vemos implícito en nuestra universidad, pasando por diversas etapas. Como tal, la universidad nació el 10 de octubre, entonces grabémoslo muy bien, el 10 de octubre de 1953. Ese año nació la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El 10 de octubre, si se da cuenta, pues no es muy vieja, 53, más o menos tiene como 63 años, 65 años. El presidente de la República de Colombia, en esa época era Gustavo Rojas Pinilla, expidió el decreto nacional número 2655, mediante el cual se creó la Universidad Pedagógica de Colombia, que a partir de la década de los 60 se convirtió en la actual Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conocida como la UPTC. ¿Listo? Bueno, entonces en cuanto a sus sedes, ya sabemos, la sede principal la tenemos en Tunja. Tenemos otras sedes o seccionales, ¿cierto? Que es la de Sogamoso, la de Vitama, la de Chiquinquirá y la de Bogotá. Los demás ya son centros regionales de educación a distancia, que es lo que nosotros manejamos, conocidos como los CREAT, ¿cierto? Que lo tenemos en Amazonas, en Boyacá, en Casanare, en Cundinamarca, en el Meta y en Santander y en Antioquia también. Entonces ya nos hemos ido extendiendo con carreras a distancia. Recuerden que la facultad más grande de la universidad, uno a veces piensa que los de presencial son como los más grandes y resulta que los que le dan más amplitud y hasta más recursos y más dinero es la misma universidad, la de nosotros. Esta universidad es esta facultad es la más grande de la universidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nuestra facultad es la más grande que tiene la universidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les puedo comentar de la universidad? Entonces, pues ustedes ya vieron en el video los signos, los símbolos, el himno. Es muy importante aprendérnoslo para tener pues este sentido de pertenencia. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Los escucho. ¿Preguntas? César, Pedro, Alexis. Profesora, muy buenos días. Discúlpeme, mira, habla Andrés Cómbita. Sí. Es que yo llegué un poco tarde hoy y en la tutoría pasada no alcancé a estar.
Entonces, pues le pido disculpas por eso. Y otra cosa, pues ya vi qué lectura hay que hacer, pero en la guía de actividades está qué es lo que hay que hacer respecto a esa lectura, porque pues la verdad no alcancé a entender Claro, qué hay que hacer respecto a la lectura. recuerden que ustedes tienen, vuelvo y entro acá, vuelvo y les comparto pantalla. Recuerden que ustedes tienen en la plataforma unos recursos de aprendizaje, que son estos, ¿cierto? Aquí está todas las lecturas. ¿Sí están viendo pantalla? Sí, ¿cierto? Y tienen aquí la actividad que tienen programada para el 11 de abril. Entonces, este diagrama tiene un instructivo. Acá les dice qué es lo que tienen que hacer, bajo qué parámetros. Ustedes lo descargan y lo abren. Y dice, pues encuentran un encabezado, ¿cierto? La tecnología en máquinas y herramientas, la cátedra. Conceptualización dice que esto es de la semana 1 a la 4 y tienen la instrucción. La instrucción es la siguiente, van a ingresar al foro, que eso es lo que les estaba diciendo, que no han hecho la mayoría, solo 2 estudiantes, ya van atrasados. Recuerden que también uno mira la puntualidad, ¿cierto? De cómo los estudiantes están trabajando. Eso también influye para la calificación. Ingrese al foro de presentación dispuesto en plataforma, al cual se realiza una breve descripción de su nombre, hay expectativas e intereses de la asignatura. Eso es lo que ya tuvo que haber pasado mucho hasta hoy, tienen todo ese plazo de hacerlo porque igual de todas formas se vence hoy, ¿no? Hoy es 28, hoy diríamos que hasta hoy iría nuestra primera semana, a partir de mañana arrancaría la segunda, que es esto, leer la lectura sobre las 3 misiones alemanas en Colombia, que ya dimos esa explicación hoy. La historia de la UPTC, símbolos, signos institucionales, misión y visión, seccionales y centros regionales de educación a distancia, que fue lo que acabo de presentarles. Recuerden que ya se supone que podríamos hacer un control de lectura o un taller o miramos qué hacemos la próxima tutoría, porque esto vendría siendo de la semana 2. Ya para la semana 3 tienen que leer el acuerdo 025 de 2017 y el acuerdo 070 de 2019, que como les dije es la misión y la visión de la universidad, que es lo que ha cambiado en la actualidad. Y finalmente en la semana 4, que es ya el trabajo consolidado, tienen que hacer un diagrama de espina de pescado. Recuerden que un diagrama es, o ustedes tienen que, o pueden buscar a través de Google, ¿cierto? ¿Cómo se realiza este diagrama? Este diagrama es un gráfico de un pescadito, ¿cierto? Como el esqueleto de un pescado, en donde las espinitas de la parte de arriba vendrían siendo las causas y la parte de abajo vienen, ¿cierto? Los efectos. Recuerden que todo tiene una causa y un efecto. Entonces, digamos, la misión de la universidad tiene unas causas, ¿cierto? ¿Qué efectos o qué consecuencias trajo el cambio? Pueden hacerlo así. La primera nos decía, nos planteaba tales y tales cosas. Ahora los efectos de la que propusieron el año pasado, del 2019. Y finalmente unas consecuencias que vendría siendo la colita del pescado. Esas son eso. Ahora, con la parte de la misión alemana, cómo conjugamos, y ya de cierto modo lo traté hoy de decirlo, ¿cierto? Cómo se ve ese proceso importante de la educación, que fue la misión alemana o esas 3 misiones alemanas, cómo se impartieron eso en nuestro proceso o en nuestra formación educativa o para crearse la universidad como tal. Entonces, también hay unas causas y también hay unos efectos y también hay unas consecuencias. Entonces, todo eso es lo que tenemos que traer a colación para poder realizar nuestro diagrama. Y eso es todo lo que tenemos que hacer y la fecha de entrega entonces final vendría siendo para el 11 de abril. Y la ponderación de todo este trabajo, si ve que es paso a paso, nos da una ponderación del 30%. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, muchas gracias.
Listo. Entonces, sin embargo, ustedes ya tienen todo este material en plataforma. Otra cosa, chicos, nuevamente les recuerdo, a veces puede pasar como le pasó al compañero, que de pronto no puedan ingresar al tiempo o no puedan asistir porque se les cruza. Entonces, esto que acaba de pasar, esta tutoría, va a quedar, si ustedes se dan cuenta, está grabando. ¿Sí ven? Entonces, esto genera un enlace en YouTube. Yo posteriormente, mañana o el transcurso de esta semana, les envío ese enlace para que ustedes puedan volver a repetir la tutoría. Pues lo más importante es que ustedes asistan. ¿Por qué? Porque pueden en el momento, en tiempo real, hacer las preguntas como lo están haciendo. Ya lo otro es pues que ya les toca es mirar lo que se hizo en tutoría, ¿cierto? Que también es muy importante porque igual no nos quedamos tan atrasados, pero pues no hay nada como estar en tiempo real para hacer precisamente esas preguntas, aclarar dudas y demás. Entonces siempre la invitación es que traten en lo posible de asistir a la tutoría para que salgan de estas preguntas y puedan participar. Bueno, entonces todo claro, chicos, preguntas. Profe, yo estoy viendo lo del foro de presentación. Sí. Para acceder al foro, uno presiona en el enlace de añadir un nuevo tema de discusión. Sí, entonces ustedes acá, todos están compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Señora. Entonces ustedes ingresan aquí a la información general donde está el foro. Colocan foro de presentación y simplemente añadir un nuevo tema de discusión. Entonces lo añaden, asunto. En el asunto pues colocan, sí, foro de presentación, ¿cierto? Ese es el título. Y el mensaje, empiezan a redactar el mensaje como ustedes quieran. Cuando ya tengan el mensaje, simplemente enviar al foro. Y listo. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Listo, sí, señora. Listo. Me gustaría también rápidamente en ese tiempito que nos queda, les quiero mostrar, porque me parece importante no solo para esta asignatura, sino para todas, aunque no sé si ya lo han visto en TICS, pero pues me adelanto un poco, a que vean cómo es el ingreso a las bases de datos y a la biblioteca digital. Entonces ustedes ingresan a la página de la universidad, ¿sí ven? Normalito, donde dice acá biblioteca, ingresan a biblioteca. Esperemos que cargue. Listo. Entonces ustedes tienen aquí, pueden buscar bien sea por el texto completo, es decir, ustedes ya saben cómo se llama el libro, ¿cierto? Entonces ponen el nombre del libro y le dan buscar. O porque ustedes tienen de pronto una palabra clave, es decir, algo relacionado, quiero que algo sobre relacionado a la informática. Entonces ustedes colocan la palabra informática. A ver qué textos y lo colocan como palabra clave, ¿no? Y le dan buscar a ver qué textos pues hay relacionados sobre eso. Y les va a bajar una lista, muy seguramente, mire, diccionario de informática, les sale un montón de cosas, auditoría de informática, pues por lo que no tenemos el nombre completo, pero si tuviéramos el nombre del libro, les saldría, ¿cierto? Desde que esté en la biblioteca de la universidad. Eso es en cuanto a los libros de la biblioteca. Ahora las bases de datos. Recuerden que a veces nosotros y sobre todo para normas APA, les estamos forjando de que estudien cuando vayan a citar y a referenciar sea de un autor válido, ¿sí? ¿Qué significa un autor o una página válida? Que esté dentro de una base de datos, que sea confiable. Porque si entramos a Wikipedia o si entramos al Rincón del Vago o si entramos a tareas.com, de pronto sí nos diga, ustedes van a decir, sí, sí, es lo mismo, ¿cierto? Y sí, pero resulta que son páginas como Desvare que no nos dan como
especificidad más del tema, algo más específico, algo más claro, algo válido, algo que se haya probado y algo que se encuentre reconocido en una biblioteca o en una revista. Entonces ustedes ingresan aquí, bases de datos, y lo mismo. ¿De qué tema quieren hablar? Entonces, si ustedes ya saben esta página que se llama eBooks, es como un buscador, pero de revistas. Entonces, ustedes les van a pedir su usuario y su contraseña, ingresan. eBooks es como un Google, pero de páginas de revistas indexadas que les va a servir para buscar con más precisión. Entonces aquí ustedes digamos algo sobre psicología. Entonces ingresan, ponen la palabra y buscan a ver y los transporta a una revista. Entonces mire psicología, José, y entonces ingresan. Eso es por el lado de revistas, ¿sí? De revistas publicadas. Hay otra que es para libros, que se llama Digitalia, esta. Esta es para libros. Ustedes pueden buscar un libro como tal. Entonces, lo mismo, bien sea que ustedes tengan el nombre del libro o bien sea que lo busquen por palabras relacionadas. Entonces, lo mismo, algo como de psicología. A ver qué nos sale. Y aquí sale el libro, ¿sí? Digamos, la entidad en psicología de la educación. Y les da para que ustedes lo descarguen. Esto es como si fuera una biblioteca porque les permite creo que descargar 3 o 4 libros y solamente en PDF se los descarga y no se los deja guardar no mentiras, guardar sí, pero se los deja por un tiempo, ¿sí? No pueden imprimir, está bloqueado. Pero de resto es como un préstamo que les hacen por máximo 15 o 20 días y ya después después de que lo hayan descargado ya no lo pueden volver más a leer sino hasta ese tiempo. 15 días máximo les permiten como una biblioteca y pueden descargar de a 3 o 4 libros. Listo, yo creo que ya sus profesoras de TICS les van a explicar un poco más a profundidad, pero sí quería adelantarme un poquito a esto para que ustedes miren de dónde pueden sacar información, porque a veces nosotros solo les enviamos cosas y trabajos, pero de pronto no les decimos las herramientas a tiempo de dónde pueden buscar la información. ¿Listo? ¿Preguntas de las bases de datos? Claro, de la biblioteca. Chicos, ¿todo claro? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. bueno, perfecto. Entonces, no siendo más nuestro motivo, yo el día de mañana o máximo el lunes, martes, dependiendo de cómo me rinda, les envío el link de esta tutoría para que la revisen nuevamente si tienen una duda en el transcurso de la semana. Vayan leyendo. Recuerden que para la próxima también les envío por correo y por WhatsApp, por nuestro grupo, cuándo es la próxima invitación. Estamos trabajando en el horario para que ustedes no se les cruce. Están haciendo un horario desde la escuela, se demora más o menos 15 días mientras lo realizan y nos dejan fechas claras de cómo vamos a trabajar para que no haya problemas de pronto de cruces. Mientras tanto, pues vamos trabajando así. Y entonces en estos días, como pasó la semana pasada, les mando la invitación para la nueva tutoría y también les envío el link de esta. ¿Listo, chicos? Entonces fue pues muy provechoso el día de hoy. Espero que hayan aprendido y si alguna duda o demás que les pase en el transcurso de la semana, me llaman o me escriben. Recuerden que ya todos tienen mi correo, ¿cierto? Sí, señora. Y están en Sí, el grupo. señora. Están en el grupo, ¿cierto? Todos están en el grupo que se creó. Sí, señora. Listo. Entonces, cualquier cosa,
por esos medios nos escriben, nos escribimos. Lo importante es estar comunicados, no duden en preguntarme, todo es importante. A veces uno le da pena preguntar, pero es más, es peor uno quedarse con esas dudas. ¿Listo? Entonces, nos vemos de hoy en 8, chicos, y listo. Hasta luego, chicos. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. profesora, mil gracias. Bueno, Gracias. chao. Luego, Hasta luego. que tenga buena tarde. Bueno, igualmente.